Muy buenas, queridas personas que estáis siguiendo este nuevo formato de podcast. Bienvenidos a este tercer episodio de Jaén Informada. Este episodio, que se titula La quita de deuda autonómica, equidad para Andalucía y oportunidad para Jaén, vamos a tratar el tema de la quita de deuda. Algo que puede cambiar el rumbo financiero de nuestra deuda. Una quita de deuda autonómica aprobada por el Gobierno de España, una medida que es técnica, que es compleja, pero con un impacto directo en sanidad, educación, servicios sociales y financiación local. Dinero que no tienes que pagar de esa deuda, dinero que puedes destinar anualmente, dinero que no tienes que pagar anualmente de esa deuda, dinero que puedes destinar a otros fines. Desde Jaén Merece Más defendemos una idea muy sencilla. Ni privilegio ni agravio. Si hay una decisión estatal que alivia las cuentas autonómicas, Jaén debe verlo reflejado en su día a día. Somos una provincia que históricamente ha cargado con déficit de inversión y con un ayuntamiento que ha sido descrito entre los más endeudados por habitante. Es más, el top 1 en deuda por habitante del país. La pregunta no es si la quita existe. La pregunta es cómo podemos traducir esta quita en un mejor servicio para nuestros vecinos. Que la gente lo vea en sus barrios. Y por supuesto, que aliviemos la situación económica que viven muchos ayuntamientos de Jaén. En este programa vamos a hablar sobre esa quita. Vamos a hablar sobre una cronología más que sorprendente de partidos que antes pedían la quita de deuda y ahora dicen estar en contra de ella. Vamos a hablar de quién gana qué, de cómo se quedaría esa deuda. Vamos a hablar del debate político que se está suscitando. Vamos a hablar, por supuesto, de esas propuestas que hacemos desde Jaén Merece Más. Y, por supuesto, da una solución. Así finalmente la Junta de Andalucía, aquí en Andalucía, no se acepta esa quita de deuda, ¿qué podría pasar con ese dinero sobrante y dónde Jaén Merece Más lo invertiría? Pues nada, estas son las premisas del programa. Si te parece bien, comenzamos. Bueno, la quita económica de esta deuda no es una quita sin reglas, no es un perdón sin reglas. Es un reajuste financiero del Estado sobre esa deuda que muchas comunidades autónomas acumularon, una deuda que acumularon esas comunidades autónomas desde la época del 2008-2013, ya sabemos, aquella crisis económica que afectó a todo el planeta y en España nos golpeó duramente. Es más, hay quien dice, y se puede sentir todavía, que no estamos o no hemos llegado nunca a niveles previos a ese año 2008 de bonanza económica. Por aquel entonces, se creó el FLA, ese mecanismo extraordinario de financiación de comunidades autónomas, con el cual, se iba solventando esta problemática de deuda que las comunidades autónomas iban acumulando. Para esta quita de deuda, el gobierno ha fijado un límite de 83.252 millones de euros. Y una metodología que es igual para todos, es común para todas las comunidades. Se tiene en cuenta el sobreendeudamiento histórico, la población de esa comunidad y se establecen límites, por ejemplo, un mínimo de alivio y un tope máximo por comunidad, para que el reparto de esos 83.000 millones de euros, se dice pronto, pero no llegamos ni a entender cuánto dinero es eso, pues para que ese reparto sea más equilibrado. Bueno, estos son fuentes del propio Ministerio de Hacienda del pasado 2 de septiembre de 2025, cuando se publicaba cómo sería esa quita de deuda. Esto significa que no estamos ante una carta en blanco, sino ante un mecanismo regulado que además requiere de un desarrollo legal y, el Consejo de Ministros
ese 2 de septiembre, tramitaba un anteproyecto de ley para poder ejecutarlo. ¿Quién paga esa deuda? Bueno, esa deuda sería asumida por el Estado, seguiríamos pagando a todos los ciudadanos de España, pero es cierto que alivia a comunidades que tienen muchísima deuda y permiten que ese dinero llegue más fácilmente a los ciudadanos, que somos los que podemos disfrutarlo en servicios. En resumen, es sencillo. El Estado reabsorbe parte de esa deuda autonómica con criterio homogéneo y voluntariedad de adhesión por parte de cada comunidad. Y aquí en esta voluntariedad de adhesión es cuando surgen algunos conflictos pues, de comunidades que, ahora lo vamos a ver, no están tan de acuerdo con aceptar esa quita o esa redistribución de la deuda. Me gustaría que repasáramos las fechas claves de todo este proceso. Todo esto podemos decir que nace, aunque nace antes, y lo vamos a ver ahora más adelante en el episodio, el 2 de noviembre de 2023, el pacto de PSOE y RC, que da la gobernabilidad a Pedro Sánchez, incluye una condonación relevante para Cataluña. Se hablan de 15.000 millones de euros. Y esto reabre un debate nacional sobre extenderlo a todas las comunidades autónomas. ¿Por qué los catalanes sí y el resto de españoles no? Bueno, el propio Juanma Moreno sale en declaraciones públicas a pedir la parte correspondiente que le toca a él de deuda. Unas declaraciones que le costarían muy caras unos años después y siguiendo el planteamiento que está teniendo ahora mismo. El 24 de febrero de 2025, el gobierno anuncia una propuesta global de 83.252 millones de euros, que bueno, es el dato que hemos trabajado y que ya tenemos antes. Hasta que el 2 de septiembre, y ya lo hemos dicho, de 2025, ese Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley para materializar la quita de deuda. Bueno, podemos decir que en el pasado ya hubo alivio económico a las comunidades autónomas. Un ejemplo es la eliminación de intereses de esa misma deuda y algunos perdones puntuales de liquidaciones del sistema de financiación en 2021. Bueno, esto fue causado o justificado en el marco de la pandemia, pero vino a aliviar pues muchas causísticas. Y es que sí, el Ministerio de Hacienda, cuando tienes deuda con él, y nosotros lo vivimos desde el Ayuntamiento de Jaén, tiene unos intereses. Tiene unos intereses que tienes que pagar, que suelen ser más cómodos que los intereses que puedes encontrar en el mercado, pero vienen atados a ajustes económicos que te piden y que tienes que justificar. Ajustes de ellos que muchas veces requieren una subida de impuestos o un recorte en algún tipo de servicio o bonificaciones. El Ayuntamiento de Jaén, por el hecho de estar endeudado, no puede bonificar, por ejemplo, el IBI a aquellas casas que tengan placas solares, o no puede bonificar el impuesto de tracción mecánica a aquellos vehículos que sean eléctricos, que mucha gente lo pregunta. Bueno, pues son imposiciones que por el hecho de estar intervenidos, por el hecho de tener deuda con el Ministerio de Hacienda, no podemos hacer. Bien, si aterrizamos, y he aterrizado al Ayuntamiento de Jaén, pero si volvemos un poco hacia arriba y vamos a la comunidad autónoma andaluza, ¿cómo queda la comunidad autónoma andaluza? Los análisis periodísticos basados en esta metodología de Hacienda indican que Andalucía sería la más beneficiada en términos absolutos. Es decir, Andalucía es la región que más dinero recibiría, que más se beneficiaría de esta quita de deuda. Detrás de Andalucía estaría Cataluña, que fueron, por así decirlo, los que volvieron a poner a través de RC ese debate sobre la mesa, la Comunidad Valenciana y Madrid. Y todo esto por ese volumen de deuda que está vinculada al FLA, ese mecanismo que hemos dicho que se creó cuando la crisis económica. Bueno, esto no es casualidad,
que Andalucía sea la comunidad autónoma que más recibe. Responde directamente a criterios técnicos, el peso demográfico, me parece que la comunidad más poblada de toda España, y ese sobreendeudamiento histórico. Bueno, y unos límites, ya que Andalucía es precisamente una de las comunidades con mayor exposición al FLA en algunos ejercicios. Bueno, desde Jaén Merece Más lo decimos muy claro. Si Andalucía se adhiere, Jaén debería notar la diferencia. Ese dinero podría repercutir directamente en los jiennenses. Si la Junta de Andalucía, por lo contrario, decide no adherirse, pedimos que al menos la parte proporcional que corresponde a la provincia, que se estima que sería de unos 2.100 euros por jiennense, que no es poco, planteada, bueno, pues que se revierta, se ejecuten proyectos con impacto directo en Jaén. La Junta de Andalucía no va a poder ejecutar ese dinero en Jaén porque no lo tiene, porque tiene que pagarlo al Estado. Pero si aceptara esa condonación, esa quita de deuda, tendría 2.100 euros por jienense de más para poder invertirlo en mejoras sanitarias, en mejoras de educación, en mejoras de carreteras, etc. Esta cifra es un objetivo político, por supuesto, para orientar el debate, pero es verdad que no es un dato que hayamos encontrado o que haya dado el Ministerio. Bien, en este caso es legítimo que existan distintas posiciones, pero cuando esto trasciende los ciudadanos, el dinero que llega a la gente, el dinero que podemos, yo jamás entenderé que haya un debate político, porque no hay coherencia y podemos perder oportunidades, tenemos un riesgo de perder oportunidades. Es en el año 2014, y aquí viene lo gordo, cuando el PP de Rajoy ya discutió la posibilidad de aliviar la deuda autonómica, con una cifra, y esto es sorprendente, muy similar a esos 82.000 millones de euros que llevamos hablando este programa. Aquel entonces era el PSOE el que decía, ¿cómo vamos a hacer una quita de deuda? Y ahora, fíjense, que han cambiado totalmente las tornas. Tenemos a un PP haciendo oposición a esta medida y un PSOE que la defiende por bandera. Bueno, pues hoy PP y PSOE se están reprochando esas decisiones pasadas que poco daño hacen al ciudadano. Al final, pues sí, esto tiene un objetivo electoralista, estoy seguro. Pero todo lo que sea bueno, en este caso yo hablo de Jaén, para Jaén, es algo que debemos defender los jiennenses. Así diría como si por los andaluces o por los valencianos o por los madrileños. Más allá del ruido, la gente de Jaén no puede ser rehén de esas batallas partidistas. Nuestras prioridades son servicios públicos de calidad, infraestructuras que reequilibren el territorio y oxígeno financiero para un ayuntamiento que necesita margen para ordenar nuestras cuentas. Y tenemos deuda con la Junta de Andalucía, proveniente del proyecto del tranvía. Deuda que también podría flexibilizarse en el pago. Si la quita permite financiarnos como comunidad de una forma más barata y liberar recursos, hagámoslo. ¿Qué dificultad tiene? Eso sí, poniendo una serie de condiciones que sean claras. Una es la transparencia, con un desglose de esos recursos que se van a liberar. Una condicionalidad, es decir, que haya destino finalista, se sepa hacia dónde va el dinero, a prioridades, por supuesto, sociales, económicas. Un calendario, con hitos trimestrales, anuales, que la gente pueda hacer un seguimiento de cómo van las cosas. Y por supuesto, una evaluación con sus KPI, con sus indicadores de resultados directamente en los barrios o en esos servicios que se prestan a la ciudadanía, sanitarios. Y algo importante, la quita no borra la responsabilidad de una mala gestión. Por supuesto, desde Jaén Merece Más exigimos rendir cuentas
y blindar reglas que eviten sobreendeudamiento futuro. Pero ya sabemos qué ha pasado por las políticas, por las comunidades autónomas, por los ayuntamientos. Ya sabemos cómo se ha tirado el dinero público y ha desaparecido en algunos casos. Debemos protegernos también contra eso. Y en eso tenemos mucho que ver los jiennenses. Que no sigamos premiando a aquellos que peor lo hacen. Viene un tema importante, y mucha gente lo pregunta en comentarios, es, entonces, ¿quién paga la deuda? Bueno, pues esta pregunta directa merece una respuesta directa. ¿Quién paga esa deuda condonada? Pues bueno, no la pagan los bancos, por segunda vez. Ni luego tendremos que, con dinero público, reflotar esos bancos. Tampoco se evapora. La asume el Estado. Eso significa que una parte de la deuda que estaba en los balances económicos, especialmente en esos de FLA, pasan a contarse en la deuda del Estado, pasan a ser deuda del Estado. Por tanto, el coste financiero se traslada y el Tesoro puede refinanciarlo por volumen, con mejores condiciones que muchas comunidades por su mayor capacidad de emisión. Cuando compras por volumen, asumes mejores precios porque estás comprando mucho. Pues en este caso es lo mismo. Si juntamos toda esa deuda autonómica y se concentra, tendrá mejores condiciones de intereses y financieras que si vamos comunidad a comunidad. Por otro lado, si la pagamos entre todos, la paga el Estado refinanciándola, ¿se repercute entonces en el contribuyente? Pues sí. En términos macroeconómicos, es una deuda que ahora tienen que pagar los presupuestos del Estado cuando lo haya, si es que lo hay alguna vez. Porque la deuda del Estado pasa a ser la deuda de todo. Pero la clave está en cómo. Si el Estado emite a tipos de interés más bajos y ordena un calendario de amortizaciones, el coste anual al final puede ser inferior al que tienen las comunidades por separado. En otras palabras, ese riesgo se mutualiza y el coste se optimiza. Tercer lugar, ¿es un regalo o un intercambio? Pues no es un cheque en blanco. Hay topes, hay metodología y hay una ley que lo va a articular. Además, las comunidades mantienen la obligación del equilibrio presupuestario y el Estado debe cumplir con las reglas fiscales europeas. Lo que implica disciplina a medio plazo. Disciplina que, por experiencia, conocemos en el Ayuntamiento de Jaén y sabemos qué implica. Desde Jaén Merece Más, una vez más, defendemos 3 garantías. Una, esa trazabilidad del ahorro en intereses. Vale, se nos ha dicho que habrá un ahorro en esos tipos de interés. ¿Cuánto? ¿Cuánto paga ahora el Estado? ¿Y cuánto se libera Andalucía? Si la aceptan. Por otro lado, el finalismo social, que se priorice la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas de empleo y formación. Tercero, la puerta municipal, un canal específico para que parte del alivio se traduzca en mejores condiciones financieras para ayuntamientos como el de Jaén. Y al final que esto lo repercuta en los ciudadanos. Al final un ayuntamiento es el organismo público que está más cerca de la ciudadanía. Con lo cual que nos permitan a los ayuntamientos actuar para poder trabajar con esa deuda. Bien, aquí yo sí quiero, y ya no queda mucho programa, terminar con una serie de propuestas concretas de Jaén Merece Más para Jaén. En primer lugar, es que si Andalucía se adhiera, hubiese una regla de reparto por provincia.
un porcentaje vinculante de alivio para Jaén que nos llegara. Y todo esto basado no solo en población ajustada, en renta, en brecha de servicios, sino también en brecha histórica y en deuda histórica que ha habido con la ciudad de Jaén, con la provincia de Jaén. No olvidemos que hay muchos presupuestos andaluces que podamos poner sobre la mesa y vamos a ver el desajuste que siempre ha habido con nuestra provincia. Aquí decir que, si Juanma Moreno decidiera no adherirse a este plan, pedir que el dinero que no se va a utilizar en Andalucía, que vendría a ser unos 18 o 19 mil millones de euros solo para Andalucía, llegara de alguna forma a los ayuntamientos. Es decir, si Juanma Moreno no quiere eso para los andaluces, nosotros sí lo queremos para los jiennenses. Que ese dinero, la parte proporcional, pueda venir a la ciudad de Jaén y que lo haga directamente el Estado, que articule algún mecanismo para que se nos pueda aliviar esa deuda. Estoy seguro de que los jiennenses lo agradecerían. No sé qué piensas. Yo, por supuesto, te leeré en comentarios. Sí que quiero decirte que en este programa, que no está exento de polémica, hemos explicado qué es la quita de la deuda, quién la paga realmente, qué proponemos. Y no nos gusta que todo esto se quede en meros titulares o en batalla política. Aquí hay un tema de trasfondo que espero haber estado a la altura a la hora de tratarlo. Y desde Jaén Merece Más ofrecemos lo de siempre. Lo mejor, o pensamos, opinamos lo de siempre. Lo mejor para Jaén. Una posición firme, propositiva, hemos propuesto cosas. Que aceptemos ese alivio, por supuesto, pero que venga con condiciones. Estamos preparados para asumirla, con objetivos públicos y beneficios que sean medibles para la gente. Te invito a enviarme respuestas, a comentar, a mandarme preguntas y insisto en el mensaje de antes. Ni privilegio ni agravio, simplemente justicia para Jaén. Muchas gracias y te espero en el siguiente episodio de Jaén Informada.